hemos oído dos lecciones magistrales sobre la persona sobre la que yo quiero decir algo. Una ha sido una silueta literaria muy completa, muy didáctica, y gracias a la exposición del profesor Cruz Giralde, la importancia que él ha tenido en la poesía del grupo llamado de la generación del 36. Por el otro lado, el profesor Cansino también nos ha ilustrado a ustedes sobre sus peripecias políticas. Pues una de las grandes pasiones de su vida fue algo que lo arrastró y que dominó muchísimas cosas. Y entre esas dos visiones del personaje, pues yo simplemente voy a dar un testimonio del personaje que yo conocí. Y yo lo conocí realmente muy tarde, y además en la última de las etapas en que lo ha mencionado el profesor Cansino. Otra cosa por razones de edad, concretamente cuando ocurrieron los sucesos universitarios del 55-56, yo me encontraba fuera de España, y a mí lo único que me afectó aquello fue que yo tenía solicitada una beca de viaje para regresar de Estados Unidos, y al cesar el Ministerio Ruiz Jiménez, que es donde yo tenía mi enlace o mi enchufe o como se quiera llamar, pues todo se fue al garete, y esa es la única consecuencia que yo saqué, y es el único mal recuerdo que yo tengo de aquella cosa. Además me venía muy lejos y además me importaba muy poco en aquella época. Otra cosa que a pesar de que yo habré tratado intensamente en los últimos años de su vida y haber hablado de todo lo divino y lo humano y de política incluso, sin embargo, todos sus afanes políticos siempre me mantuve a una prudente distancia, y no, porque es que, en fin, estos ambientes excesivamente cargados de atmósfera política, pues nunca me han resultado particularmente atractivos. Andaba yo por los 15 años y ya le paseaba la calle a la poesía. Cursaba el 5º curso del bachillerato en el Colegio San Ramón de Sevilla. Uno de mis compañeros era de la Rinconada, de donde venía a veces en bicicleta a clase, y se apellidaba Gallego Ridruejo, y era sobrino del dueño de una droguería que había en la calle Alfonso XII, un par de casas más arriba de la de Manuel Arcón. El profesor de griego y filosofía era un ex seminarista castellano que se llamaba don Jacinto Martínez. Le llamábamos Poquitín, porque nos exhortaba al estudio rogándonos que nos esforzáramos un poquitín. Un día, al pasar lista don Poquitín y decir servidor el muchacho de la Rinconada, le preguntó si era pariente de Dionisio Ridruejo. Dijo que sí, y don Jacinto se lanzó a hacer un elogio de Ridruejo como poeta. Mi sorpresa fue descomunal, pues la idea que yo tenía entonces de Dionisio Ridruejo era la de un jerarca falangista dotado de una oratoria agresiva, de esas que no admiten réplica, y menos en aquellos tiempos. De pronto resultaba que aquel energúmeno de camisa azul era nada menos que un poeta importante, como pude comprobar cuando cayó en mis manos el tomo de las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, y vi en él su soneto a una piedra de molino en tierra, que no perdí un segundo en aprenderme de memoria. Fue ese mi primer encuentro literario con Ridruejo. El segundo acaeció 2 o 3 años más tarde, recién ingresado yo en la universidad, cuando un compañero de curso, natural de la provincia de Córdoba, me prestó las poesías completas de Antonio Machado en la edición de 1941, prologada por Dionisio Ridruejo. En ese prólogo apasionado y apasionante se fundían el jerarca que era aún con el poeta que siempre fue, decía en ese prólogo.
Yo no escribo este prólogo como poeta joven para el libro de un maestro muy amado. Yo escribo este prólogo como escritor falangista con jerarquía de gobierno para el libro de un poeta que se vio frente a mí en el campo contrario. El prólogo se titulaba El poeta rescatado. Su idea central la recogería el propio Dionisio en un soneto escrito en la muerte de Antonio Machado que vale la pena reproducir en su integridad. Subió tu voz con gravedad hermosa desde el dorado fruto de Sevilla al yermo planetario de Castilla, donde la tierra de tu amor reposa. A tu paso la España dolorosa era en campo lunar tierna semilla, pero al granar su fresca maravilla tu verso ausente le negó su rosa. Hoy, cerrado el rencor en la alegría, al cumplir el volumen de su gloria, con una ala de fiel melancolía, trae España tu muerte hacia su historia y hace hierro de amor tu poesía, vengando de ti mismo tu memoria. Pero la vida da muchas vueltas, y a la vuelta de pocos años de esta tentativa de rescatar al poeta difunto, resulta que fue ese el que rescató al poeta vivo para el campo en el que el difunto militó. Me contaba el profesor exiliado don Alfredo Mendizábal, democristiano de Cruz y Raya, que coincidió con Ridruejo en una asamblea de exiliados en no recuerdo qué ciudad europea y le reprochó sus polémicas soflamas juveniles. Dionisio le contestó: no lo niego, lo reniego. En julio de 1976, cuando se cumplía el primer aniversario de la muerte de Dionisio, publiqué en el diario Informaciones un largo artículo que titulé Política y Poesía, en el que evocaba mi relación personal con él, iniciada a finales de 1959 y que no por breve en el tiempo dejó de ser honda en el alma. Decía yo entonces: para mí Dionisio fue ante todo un hombre cabal que tuvo, como todos tenemos, un violín de Ingres, que fue la política. A nadie. Y claro, siendo la política el arte del engaño, el político que no engaña a los demás acaba engañándose a sí mismo. En un mundo posmaquiavélico, Dionisio Ridruejo se empeñaba en identificar política y moral, es decir, él ponía la moral por delante de la política y no sé hasta qué punto se daba cuenta de ello. Pero también la política es el arte de la síntesis, y Dionisio, como hazaña, otra etopeya del fracaso político, no era hombre de síntesis, sino de análisis. Él era capaz de aislar hasta la prolijidad los hilos y los nudos de una trama histórica, pero nunca supo llegar a la síntesis eficaz de los expedientes de gobierno. Desde el punto de vista de la política práctica, o de la praxis política, como dicen los cursis, Dionisio acertó una sola vez y fue porque se lanzó a la acción sin pensarlo demasiado. La historia lo arrastró en ese instante épico en que lo real y lo verdadero se confunden e identifican. Pero pasada la embriaguez juvenil de la acción heroica, Dionisio se puso a meditar y vio que la realidad y la verdad iban por caminos distintos. Lo que en un momento determinado y crítico había servido para salvar a la patria, no servía después para apresurar su convalecencia. Así pues, si Dionisio Ridruejo no fue el primer disidente por coherencia falangista, sí fue el primer discrepante por espíritu liberal. A él cupo la gallardía de señalar a quien correspondía las carencias del nuevo régimen. Tuvo en cambio el desacierto de proponer como remedio el retorno inmediato a la vieja política. El análisis crítico no estuvo seguido por una síntesis original y, como era de esperar y él mismo contó luego, fue escuchado
con deferencia e ironía por quien tenía una visión menos escrupulosa pero más larga de la realidad histórica. Lástima que esa larga visión no hubiera sido más profunda también, lo suficiente para acoger el espíritu de las sugerencias de Dionisio sin perjuicio de descartar sus fórmulas poco imaginativas. La capacidad de imaginación y de síntesis se aprecia en los títulos que un escritor pone a sus libros, y a Dionisio le fallaron en esto las mismas cualidades que le fallaron en la política. Claro está que él decía que estaba en la política por haber estado en ella, es decir, porque se sentía moralmente obligado a desbaratar la imagen que de él habían dado las circunstancias históricas. Su vida política fue la de un hombre que se arrepiente continuamente de un pecado que no cometió. En política nadie acierta de una vez por todas, y el error de Dionisio estuvo no en la revisión de sus ideas, sino en la revisión de sus actos. Yo, que solo conocí, traté y quise al Dionisio liberal, y que al Dionisio falangista no lo quise porque ni lo traté ni lo conocí, creo ahora que Dionisio hizo bien en la guerra y luego hizo bien en la paz, y que no hubo contradicción entre una y otra conducta, sino una evolución consecuente. Dionisio fue siempre y ante todo un liberal, incluso cuando creyó ser fascista o demócrata, y si en su juventud tuvo la intuición lúcida de reaccionar contra la revolución liberticida, luego en su madurez tuvo la lucidez racional de reaccionar contra el liberticidio de la reacción. Esta actitud moral y la ejemplar conducta consiguiente despertaron en algunos españoles, entre los que me cuento, una inquebrantable adhesión. Pero esa actitud moral era demasiado superior como para reducirse luego a un programa político. La prueba es que al faltar él, cada cual sacaría de ese programa sus propias conclusiones. La política es también el arte de templar gaitas, y las gaitas que templó Dionisio, ya que él no está, suenan destempladamente y cada una por su lado en el desconcierto nacional. Y es que Dionisio, antes que político, era poeta, y templó gaitas, que las templó, sabía además pulsar la lira, y así manejó las gaitas regionales como si fueran cuerdas de la lira nacional. Esta fue la lección aprendida de aquel José Antonio del que nunca renegó y que otros, a través de él, hemos empezado con mucho retraso a entender y respetar. Y por eso también, por creer que a los pueblos los mueven los poetas, él, poeta antes que nada, se consideró llamado a mover a su pueblo y se lanzó a la acción política. Pese a todo lo dicho, nunca se dio importancia a sí mismo, no ya como político, sino siquiera como poeta. Él escribía versos o conspiraba por espíritu de servicio, y nunca pidió ni obtuvo por ello prebendas ni privilegios. Tan aleatoria juzgaba su poesía que poco antes de morir declaró que más le importaba hacer la felicidad de unos cuantos semejantes que ser leído al cabo de los siglos. Qué diferencia de talante moral con un Valle Inclán o un Bernard Shaw, y qué poeta sin embargo, qué poeta a pesar de ser una persona decente. Y qué correlación también entre su vida y su poesía, entre su poesía y su política, si se quiere. Es curioso que los versos en los que Dionisio acredita mayor intuición y capacidad de síntesis sean los de sus primeros libros. La exactitud formal le ayudó en gran medida. Luego, ya en Rusia, los socios de la campaña, las primeras reflexiones, las aporías insolubles le hicieron escribir versos sin tasa ni medida, poemas interminables y amorfos que culminaron en aquellas herejías que pedían ya la prosa. Era tal el cúmulo de palabras que se le vino encima que le rebosaban de la forma sintética del verso, y entonces vinieron sus crónicas, sus estupendas crónicas, y en ellas el descubrimiento de Italia, que visitó fascista y revisitó democrática.
Tal vez ese hábito de la prosa, que también cuadraba su ascetismo barroco, fue el que le haría titular casi en prosa el libro más logrado y bello de su madurez. Pocos libros de versos han aparecido en nuestra lengua en que la razón moral se funda de manera más estrecha con la razón poética. Sé que lo que acabo de decir puede resultar escandaloso por presuponer una separación entre ambas razones. Lo cierto es que del mismo modo que desde Maquiavelo dejó de confundirse la política con la moral, desde el surrealismo dejó de identificarse la moral con la poesía. El poeta que ahonda en el pozo negro de sus instintos no puede reconocer ni respetar zonas vedadas. Su lema es la transgresión, no ya del orden social, sino del orden moral. Un poeta que no entró por ese embeleco francés, como él diría y haría decir a algún complementario, fue don Antonio Machado. Y por devoción y filiación machadianas, tampoco Dionisio podía entrar por él, ni en definitiva entró. El rigor moral de su conducta privada y pública fue patente sobre todo en su conducta poética. En el fondo esto fue lo que le granjeó el afecto y la adhesión de personas que discrepaban de él, incluso de aquellas a quienes más podía doler la discrepancia. La piedra de toque fue su muerte, cuando tirios y troyanos acudieron a su entierro y escribieron sobre él páginas bellas, justas y conmovidas. Y hay que decir que más mérito tuvieron en ello los antiguos amigos que lo seguían queriendo, pese a considerarlo un renegado, que los muchos amigos nuevos que lo apreciaban por considerarlo un converso. Yo, que por razones cronológicas sobre todo me cuento o me contaba entre los últimos, llegué a discrepar de él como los primeros, aunque por distintas razones, y la noticia de su muerte, recibida por mí en la Roma que él amó tanto, fue la respuesta que tuve a alguna carta en la que le declaraba mi discrepancia. Se trataba de una opinión suya en que con humildad excesiva lamentaba que la historia de Castilla hubiera sido concebida para gigantes. Yo, que a la sazón me ganaba la vida como traductor en un organismo internacional, le escribí que gracias a ese gigantismo castellano me podía yo ganar la vida al cabo de los siglos, y como yo, numerosos vascos y catalanes, separatistas rabiosos, menos a la hora de figurar en nómina como traductores de lengua materna castellana. Uno de los efectos del franquismo fue el de la hibernación de las inteligencias secundarias. La censura oficial fue la gran coartada de la gandulería mental. Recientemente, escribía yo esto en 1976, dos sesudos profesores, al ser repuestos en sus cátedras, han pronunciado sendas lecciones políticas que hacen pensar por su anacronismo que son las mismas que tenían preparadas para el día ya lejano que fueron separados de la universidad. Uno ha propuesto una New Left a la americana, que en Norteamérica, para empezar, ha dejado de ser New hace años. Y el otro, una revolución cultural a la China, que en estos días han liquidado en el celeste imperio los herederos del emperador amarillo. Una idea y otra eran novedosas 12 o 15 años atrás, cuando los cerebros que las acababan de registrar eran hibernados a efectos administrativos. Los que trataron a Dionisio Redruejo, piensen o no como pensaba él, saben perfectamente que su cerebro no se dejó hibernar jamás, pese a que pocos estuvieron más expuestos que él a los rigores del clima de entonces. El cerebro de Dionisio no dejó de funcionar un solo día. Podía equivocarse como nos equivocamos todos, pero no persistía en su equivocación ni se esteaba en cómodos engaños. Un día en Roma, a poco de terminar la Guerra Mundial, coincidieron en el Instituto Español Dionisio Redruejo y María Zambrano, dos españoles muy próximos en todos los órdenes a los que la guerra civil había enfrentado como a tantos. Se habló naturalmente de la guerra nuestra, y María dijo que para que las heridas de España se cerrasen
todos los españoles de uno y otro bando habían de ponerse de rodillas. Dionisio le hizo caso, pero pocos siguieron su ejemplo, como también fueron pocos los que en el otro bando siguieron el consejo de María Zambrano. Han pasado los años y cambiado los vientos y han empezado a arrodillarse muchas gentes en el lado de acá, pero como quiera que en el de allá no se les corresponde, muchos se han puesto a cuatro patas a ver si así conmueven a los refractarios a la genuflexión. Si Dionisio viviera, sería el espejo de los españoles en pie. Esto escribía yo en 1976 y poco después heredaba de Dionisio dos de sus grandes amigos que también llegaron a ser los míos, Ramón Serrano Suñet y Juan Ramón Masoliver. Conviene señalar que en esto de la amistad no rige la ley de los números primos, pues dos amigos de un tercero no tienen por qué ser siempre amigos entre sí. Serrano y Masoliver no se tenían simpatía, como tampoco se la tenían Dionisio y Romero Burube, otro de mis amigos inolvidables, que a su vez tampoco le caía bien a Masoliver y en cambio se llevaba bien con Serrano y con Eugenio Montes, gran amigo este de Masoliver y Reduejo. Este despedrado mozo que aquí veis no ha hecho otra cosa en la vida que equivocarse. Así se abría de capa Camilo José Cela al presentar un libro de Dionisio. Por otra parte, Juan Ramón Masoliver me decía en su casa de Vallenzana que Dionisio Reduejo se había muerto justo a tiempo, pues de lo contrario habría hecho aún muchas tonterías. Masoliver sabía de lo que hablaba, pues él mismo era uno de los que, al decir del propio Dionisio, más obstinada y eficazmente contribuiría a mi cambio de ideas. En cambio yo, lo que son las cosas, al evocar a Dionisio en el primer aniversario de su muerte, había escrito, como ustedes han oído, que si viviera sería el espejo de los españoles en pie. Yo mismo, para no ir más lejos, fui de los que por seguir a Dionisio llegaría una temporada a alinearme en espíritu con los vencidos y hacer míos sus puntos de vista, hasta que comprobé que estaba tocando el violón y que si seguía en la tierra de nadie y sin agazaparme, lo más fácil es que me diera una bala perdida. Así fue como, poco a poco, tuve que replegarme sobre la posición de la que procedía en vista de que los otros se obstinaban en permanecer en las suyas. Otro amigo de Dionisio, Eugenio Montes, decía que cuando se parte en dos una manzana, no hay diferencia entre los dos hemisferios y que eso era lo que había pasado en la Guerra Española. Vuelvo sobre todo esto después de leer o releer el libro póstumo de Dionisio, Casi unas memorias, y casi simultáneamente el de César Alonso de los Ríos, Yo tenía un camarada, y sigo resistiéndome a pesar de todo a seguir viendo a Dionisio tocando de rodillas su violín de Ingres por los bistrós de la emigración. Por razones de edad, yo traté a estos singulares maestros de la izquierda, como se llama Alonso de los Ríos, cuando ya habían dejado atrás su pasado franquista, y a lo último a lo que yo podía aspirar era ser un intelectual orgánico del régimen. Cabe echar en torno a 1960 y en Madrid, por supuesto, mi conocimiento personal de casi todos ellos. Todos ellos, cada cual a su modo, influyeron no poco, directa e indirectamente, en la adhesión y en el rechazo en fijar mis ideas. Por ejemplo, Luis Rosales, del que tanto aprendí, me abrió los ojos en cuanto a la clase de libertad que cantaba el pobre Miguel Hernández, pero no logró comunicarme su fervor por el conde de Barcelona. Panero me aclaró la diferencia entre la fantasía y la verdad, noción complementaria de la distinción que hacía Thomas Mann entre la verdad y la realidad. Aranguren me invitó a leer en alguno de sus seminarios, lectura que yo iba a titular algo así como La poesía como fe de rebeldía, y que por fin, aconsejado por él, titulé La poesía como acto de servicio. En otra ocasión le hablé de la analogía de mentalidad y comportamiento entre cristianos y marxistas, y él me dijo que la gran diferencia estaba en el componente ético del cristianismo.
De José María Subirón saqué en claro algunas ideas sobre el arte contemporáneo o sobre el arte en general y su relación con lo trascendente. A Laín lo conocí en Barcelona y lo traté poco, y a Tobar en Salamanca, ya tarde, cuando no tenía nada que ver con el Tobar que fuera rector. Como en ese momento estaba escribiendo algo sobre mi poesía, me abstuve por prudencia de manifestarle mis discrepancias ideológicas. A todos les debo algo positivo y a Dionisio más que a ninguno, aunque solo fuera por las semblanzas que trazó de maestros y amigos como Dors, como Montes, cuando ya militaba en sus antípodas ideológicas. La epopeya que Dionisio hizo de José Antonio en su libro Escrito en España, y el testimonio personal de una adversaria como María Zambrano fueron las causas principales de mi acercamiento a la figura de José Antonio. Cuando se pone la cultura por encima de la política, no se está a la derecha o a la izquierda, sino arriba o abajo. Todo es cuestión de verticalidad. Dionisio escribió largo y tendido y es bastante inabarcable, y aunque tuve la suerte de hablar mucho con él y comprobar que, como él decía, era mejor hablado que escrito, hubo obras suyas a las que llegué tarde, y una de ellas fue Los Cuadernos de Rusia. Los Cuadernos de Rusia es un libro que apareció en 1978, a los 3 años de morir Dionisio, al cuidado de su viuda, Gloria de Ros, y de César Armando Gómez. Esos cuadernos en realidad los tituló el autor Campaña de Rusia, España al este de Europa, cuadernos de campaña, y el título que le pusieron los editores me temo que le perjudicó, pues muchos lo confunden con el volumen editado por Castalia en 1981, que reúne 3 o 4 libros de versos de Dionisio encabezados por Poesía en Armas, bajo el título de Cuadernos de Rusia. En el asiento correspondiente al 22 de enero de 1942 de Los Cuadernos de Rusia escribe Dionisio Ridruejo: en la embajada conozco a una muchacha rusa, Missy Vasilov, que en fotografía parece una Greta Garbo joven y más bonita. Al natural no persiste el parecido. Esta es demasiado monumental, pero el pecho que lleva libre y visible tras el velo de un traje malva es de una perfección impresionante. La que Dionisio llama Missy Vasilov se llamaba en realidad Marie Vasilchikov, Missy para sus íntimos, y era una aristócrata rusa refugiada con su familia en Alemania a raíz de la Revolución Soviética y atrapada en este país por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Missy, empleada sucesivamente en el Servicio de Radiodifusión y en el Ministerio de Exteriores del Reich, redactó en inglés unos diarios de los que tuve noticia por una reseña publicada en ABC por el Marqués de Tamarón, más o menos en las fechas en que su hijo Diego, hijo de Tamarón, contraía matrimonio con una aristócrata sevillana de linaje catalán, descendiente directa de Missy. El gran mundo es un pañuelo. Lo que Los Cuadernos de Rusia pueda tener de crónica mundana se reduce al mes y medio que el autor hubo de pasar en Berlín para reparar su maltrecha salud, alojado en la embajada que regía su amigo el conde de Mayalde, y con ser interesante y curioso, no es más que un paréntesis en la gran aventura trágica y heroica de la División Azul. En algún libro mío he aludido en tono menor a esa aventura haciéndome eco de las maledicencias de contemporáneos. Otro hubiera sido mi tono de haber leído Los Cuadernos de Rusia o de haber tenido con su autor alguna conversación sobre el tema, cosa harto impensable en la época en que merecí su amistad. Yo conocí a Ridruejo en octubre de 1959, a los postres de una cena con que la intelectualidad madrileña obsequió al poeta francés Pierre Emmanuel, y aún estaban muy próximas la guerra nuestra y la mundial como para tener interés histórico. El presente y el porvenir nos preocupaban más que el pasado, pero al margen del contenido de nuestras conversaciones, en las que, como es natural, llevaba en la voz cantante, debo decir que lo tuve tanto por amigo como por maestro, como tuve a Rosales y a Panero y a tantos otros que daban el tono superior de la vida cultural en la España de entonces. Aún así,
tengo sobre mi conciencia la reseña más bien mezquina que por encargo de Rosales hice para Cuadernos Hispanoamericanos de Diario de una Tregua. Y es que debo confesar que en aquella fase de mi vida, un poco por fuerza del ambiente, ponía lo político por encima de lo poético. Cuando él murió, puede decirse que se habían invertido mis preferencias, y a eso quiero atribuir que pasara por alto sus escritos póstumos, entre ellos estos cuadernos. No se limita en ellos Dionisio a relatar las marchas, las guardias, los golpes de mano, las penalidades y los ocios, el loisir de que hablaba Apollinaire de la guerra, sino que describe con toda precisión las posiciones, las chabolas improvisadas, las ismas de las aldeas en las que se alojan él y sus camaradas, a veces solos y a veces las más en compañía de los pobres dueños. No sé si Reruejo había leído a su contemporáneo Jünger, embarcado además en la misma aventura, pero su visión de la guerra está más cerca de la de este que a la de otro escritor que menciona el remarque para abominar de su derrotismo pacifista y de las escenas obscenas, valga el oxímoron, a que éste reduce la convivencia de los soldados en las trincheras. Reruejo no huye el bulto y no deja de mencionar la falta de recato con que los naturales del país hacen, por ejemplo, su vida matrimonial, aunque compartan la misma habitación con varios soldados extranjeros. Empezaban a dormir, escribe Dionisio, cuando los patrones han vuelto a casa y desnudándose parsimoniosamente han ocupado su camastro. Al poco tiempo han empezado a sonar sus amorosos rugidos y todos los rubores de la lucha. El matrimonio usaba sus derechos con perfecta sinceridad, sin disimulo alguno, ante los oídos atónitos de mis amigos que, hundido el rostro en los colchones, sofocaban la risa para no ser indiscretos. No dice más y lo dice todo. Aún con mayor elegancia, refiere a un idilio propio en Berlín, un idilio de convalecientes, primero él y luego ella. El 14 de enero le pareció encantadora una señora de pelo castaño, preciosos ojos azules, cuerpo esbelto, con una conversación divertidísima. Se llama Podewils, condesa, creo, y está empleada en la prensa extranjera. Es hija de un diplomático retirado de origen bávaro. El 31 de enero anota: salgo un par de veces con Hexe Podewils, que se divierte mucho con mis discursos y tiene unos ojos bastante eficaces. El 2 de febrero escribe: por la noche invito a Hexe a cenar conmigo en el hotel. De pronto me dice que yo soy el hombre con quien exactamente le gustaría vivir toda la vida. Me quedo estupefacto y divertido. Naturalmente, hubiera sido indecoroso no besarla apasionadamente al dejarla en su casa. El regreso al frente interrumpe el idilio. Cuando a Dionisio lo evacúan definitivamente por su mal estado de salud, es ella la que está convaleciente de una operación y escribe él el 21 de abril. Almuerzo con Hexe por última vez. ¿Acaso por última vez del todo? Me despide con mucha ternura. Está preciosa, casi sobrenatural, con su palidez de convaleciente. Sé, sin embargo, que un breve vuelo de 6 horas va a borrarlo todo muy seguramente. La guerra es un estado de excepción en que el ser humano da lo mejor y lo peor de sí mismo. Y Dionisio tiene del ser humano tan buena opinión que acaba más que simpatizando con un pueblo y una tierra, de los que los separan la guerra y el idioma, por amarlos. Dice, escribe en ese libro: solo a esta infinita dimensión puede amanecer así. Primero, las pocas nubes que recorren el cielo aparecen como brasas leves, enrojecidas. Luego crece por mucho tiempo, intensa, una franja rosada en el horizonte. Desvaneciéndola aparece el sol, completándose poco a poco hasta ser un inmenso globo rojo. Plenamente visible es espantosa la desolación del paisaje, tierra de humo, ennegrecida. A los lados de la carretera, unos cuantos árboles carbonizados, esqueletos, espectros de árboles que angustian el aire con su gesto inmóvil. Hasta el horizonte, una infecundidad sin límites, desierta y sin alivio, sin fisonomía. No obstante, amo esto. Del combatiente enemigo habla siempre con respeto y del prisionero y del sujeto pasivo de la guerra con piedad.
Se lanzan apelotonados y por centenares, medio ebrios de vodka, vociferando terriblemente con estentóreos hurras. El arma blanca les impresiona especialmente y aún más si quienes la empuñan avanzan cantando. Cantar y acometer con machete calado es ya entre los nuestros un truco consagrado por la buena experiencia. No obstante, entre ellos es brava la oficialidad, más brava que experta, y bravísimos los comisarios políticos, es decir, los responsables. Entre sus camaradas, los más próximos le son Agustín Aznar, desbordante de humanidad física y afectiva, y Enrique Sotomayor, con el que va trabando una amistad que truncaría la muerte de este en combate. La figura de este, al principio velada por una bruma de recelo, va cobrando nitidez y relieve a lo largo de las páginas y contrapone con su inteligencia un toque de realidad a las abstracciones de su interlocutor. Otro amigo, Agustín de Foxart, escribe a sus padres desde Berlín el 22 de agosto de 1941. Ayer, gran almuerzo en la embajada en honor de Muñoz Grandes. Asistieron Redruejo y Aznar vestidos de soldados. El embajador levantó la copa de champán y dijo: por la entrada en Moscú. Hace unos años cayeron en mis manos los cuadernos de notas manuscritas de Foxart y en ellos pude leer una versión más completa de ese almuerzo, en la que, por ejemplo, se dice que en un determinado momento Dionisio le dijo a Muñoz Grandes que lucía uniforme de general alemán con pantalón de raya roja. Mi general, ustedes los héroes serán en la historia lo que digamos los poetas. Al general no le hizo mucha gracia tamaña impertinencia y el anfitrión, Mayalde, resolvió la situación con el brindis susodicho. No es difícil ver en ciertas reflexiones y en ciertos desengaños el origen de la evolución posterior del pensamiento de Dionisio, aún muy apegado a aquellas convicciones que lo llevaron a alistarse en la división. Se acaba el toque. Hay en él opiniones que no tienen nada de subversivas, pero que es muy posible que se lo parecieran a los custodios de la ortodoxia del movimiento, y eso acaso explique que el libro no saliera en vida del autor. Por un lado estaba la censura oficial, que no iba a pasar por alto juicios reticentes sobre el generalísimo como guionista, por ejemplo, y por otro la oficiosa, que no iba a tolerar, por ejemplo, que al Führer se le elogiara con una eficaz sobriedad. Y esta, la oficiosa, campaba por sus respetos en 1978, año de la virífica Constitución, y puede que a eso se deba el que pasara poco menos que desapercibido uno de los mejores libros, a mi juicio, del siglo XX español. Muchas gracias.